Hola, esto es La Mágica Historia. Sigamos entonces con el tema de la guerra civil en Estados Unidos y de cómo se empujó a la gente a entrar en este conflicto, ¿ok? A involucrarse en un conflicto que ideológicamente hablando para la mayoría de la gente era ajeno, era un conflicto ajeno para la mayoría. Eh, Antes que se me olvide, les voy a recomendar un canal que tiene justamente un video bastante bueno con respecto a esa cuestión de cómo han habido poderes, incluso por ejemplo del sionismo, muy interesados en que Estados Unidos entre en guerras ajenas, ¿cierto? En la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, siempre está ese comentario, Estados Unidos metido en todo, ¿cierto? Pero resulta que hay todo un proceso para involucrar a la gente, para que la misma gente, la opinión pública, ¿cierto? Presione para ir a la guerra, pero antes de eso obviamente hay un proceso en donde se enardece a la gente y se le involucra en algo que no le corresponde, pero se ha repetido este proceso varias veces. La gente no quiere ir a la guerra, a la gente no le gusta esa idea, pero hay poderes detrás que logran convencer a la masa de eso. Y para eso ocupan, ¿cierto? Esto que hablamos antes, los medios de comunicación, el cine, está involucrado en este tipo de cosas y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y también el tema de la música, pues la industria discográfica también está metido en esta cuestión. Y también están metidos asuntos legales. No me acuerdo el nombre del canal, pero voy a colocar por aquí el logo del canal para que lo busquen. Tiene un canal bastante bueno, bastante recomendable. Es un canal que habla de temas también similares a los que hablo aquí en cuanto a contingencia, pero es más documentado, ¿ok? Y ahora último sacó un video también bastante bueno acerca de Jesús. Pero no me quiero extender en el asunto y parece que es un ciclo que va a hacer el canal acerca de Jesús y está bien bueno también ese asunto de ver quienes también están detrás de estas ideas de exigir, ¿cierto? Aclarar si existió o no existió Jesús, si realmente existe un Jesús histórico y todas esas cosas. Bueno, quienes están detrás también de esa idea y de presionar también a los medios también para que y a los mismos científicos para que busquen respuesta de un tema que nadie pidió, ¿me entienden? Claro, pues siempre, una vez un amigo me compartió un video así parecido, así como, ¿existió realmente Jesús? ¿Está en las pruebas históricas? Y yo me enojé un poquito, o sea, no es que me haya enojado, pero pucha, me aburre un poco el tema porque ya yo hace mucho tiempo que tengo una convicción acerca del personaje y fue una convicción a la que no llegué fácilmente. Entonces me queda claro de que cada vez que hay una polémica con respecto a esa cuestión, hay poderes detrás, hay poderes anticristianos detrás. Y bueno, métanse a ese canal, vean el último video y échenle una cachuría a los otros videos. Si vale la pena repasar un poquito, por eso lo estoy recomendando. ¿Ok? Bueno, pero justamente vamos a hablar también ahora un poco de eso, de esa cuestión de cómo se empuja a la gente a estos conflictos. Y vimos, ¿cierto?, anteriormente esta cuestión de que este tema de la discusión del abolicionismo y de la polarización, ¿cierto?, de los estados del norte con los estados del sur, hasta llegar ya a un conflicto ya irremediable, ¿cierto?, en donde el sur ya finalmente quiso emanciparse de Estados Unidos. Vimos que no fue un conflicto, la guerra civil no fue un conflicto que nació así de golpe y porrazo, como se dice acá en Chile, ¿cierto?, sino que fue escalando de a poco. Claro, así lo hacen, paso a pasito hay que cantar, ¿cierto? Claro que sí, lo saben, y lo repiten una y otra vez, y el proceso es más o menos similar. Surgen ideologías, ¿cierto? Esas ideologías se esparcen entre la gente más
sensible y más joven, ¿cierto? Luego esa población presiona, se va haciendo más activa, hasta que estas ideologías se convierten en políticas, ¿cierto? Políticas que se establecen, ¿cierto? Se regularizan en partidos políticos, que buscan conseguir leyes, avanzar políticamente en su idea. Luego esta cosa se polariza, ¿cierto? Surgen activistas políticos extravagantes y extremos, ¿cierto? De ahí se pasa al extremismo, del extremismo se pasa al terrorismo, del terrorismo se pasa a la guerra de guerrillas, ¿cierto? Que fue el proceso más o menos que vivió Estados Unidos en esta cuestión. Es decir, una verdadera bola de nieve de violencia que va increciendo, 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 increciendo. ¿Ok? Insisto, esto lo repiten una y otra vez. Y toda esta violencia obviamente genera resentimiento. Obviamente si te matan a tu familia o le hacen algo a tus seres queridos, a tus conocidos, obviamente tú no te quedas así nomás. Genera resentimiento y eso al parecer es lo que busca, ¿cierto? Coca-Cola y Pepsi, ¿cuál es mejor? Da lo mismo. El tema es vender mierda negra, ¿me entienden? Líquido negro, ¿me entienden? Ya, entonces vemos esta cuestión, cómo se polariza, cómo se aumenta la violencia, y detrás de esto también obviamente hay cantidades y cantidades de propaganda política. ¿Okay? En este tiempo de la guerra civil obviamente no existían las redes sociales, no existía la televisión, no existía la radio, tenían solamente el diario para involucrar a la gente en esta cuestión. Pero a mí me ha costado mucho, a pesar de que aparece, se sabe, ¿cierto?, de que hubo mucha propaganda, ¿cierto?, política de parte de los dos bandos. Me ha costado mucho encontrar imágenes de esta cuestión, pero se sabe que la campaña fue tremenda y fue también muy visceral, ¿okay? Sobre todo siempre manejando el tema de las imágenes. En ese tiempo no estaba tanto el asunto tan desarrollado el tema de la fotografía, pero los dibujantes, ¿cierto?, hacían caricaturas muy específicas que se entendieran muy bien y satirizando y satanizando, ¿cierto?, de manera muy espectacular al enemigo, ¿me entienden? Pero parece que esto, bueno, también vimos que estaba este tema también de los escritores, también los poetas, en fin, pero esto parece que dentro de las masas, ¿cierto?, no era tan popular, digamos, ¿ok? Seguramente había mucha gente que ni siquiera sabía leer y escribir, y este tema de que apareciera la propaganda y la publicidad de todo este asunto en el diario, al parecer no era algo tan masivo como se puede pensar, ¿ok? Bueno, el asunto es que cuando los gobiernos entran en este tipo de campañas, lo primero que hacen es desestimar, ¿cierto? O satanizar, o satirizar también, o ridiculizar a la población enemiga. Es decir, buscar la manera de hacer ver que la población enemiga es gente inferior a ti, ¿ok? Es gente tonta, es gente malvada, es gente inmoral, ¿me entienden? Y todo eso estuvo presente en esta cuestión, tanto del norte como del sur, ¿ok? Pero yo veo una mayor agresividad del norte hacia el sur, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque ellos tomaron la iniciativa, por ejemplo, en este tema de buscar un nombre peyorativo tanto para el territorio como para la gente del sur, ¿ok? Ellos no los llamaban los confederados, los llamaban los Dixie, ¿ok? El territorio, se hablaba del territorio Dixie, del Dixieland, ¿ok? Que se suponía era el territorio donde quedaba la frontera de esta cuestión, al sur del río Dixie. Miren qué creativos. Entonces se empezó a llamar a todos estos estados confederados como el territorio Dixieland. Y se ocupó este término de manera peyorativa. Es que vienen los Dixie, los que vienen de Dixieland, la tierra de los Dixie, ¿me entienden? Para molestar, ¿ok? Esto no resultó tanto porque la gente del sur tomó esto como lo integraron como parte de su impronta nacionalista, ¿ok? Tanto así, y aquí empezamos ya a llegar
empezamos, ¿cierto?, a entrarnos en el tema de la música. Tanto así que la música también fue conocida como la música Dixieland, la música del sur, la música confederada comenzó a llamarse como música Dixieland, ¿ok? Peyorativamente por parte del norte, pero asumido de forma orgullosa por los sureños, todos estos términos, ¿me entienden? Y se comienza a desarrollar la música Dixieland, ¿ok? Y aquí esto es importante en esta cuestión del que les digo yo de este trámite de saber si el jazz y el blues son blancos o negros, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque esta discusión, muchos musicólogos podrán venir, ¿cierto? Y me van a decir, tú estás hablando puras estupideces, y aquí están las pruebas, ¿cierto? Aquí están los grupos, aquí están los artistas negros, ¿cierto? Siempre llevaron la delantera, siempre fue una cosa, esta música un aporte cultural de la gente afroamericana en Estados Unidos. No, señor, porque estas discusiones siempre se toman desde que comienzan a grabarse discos, desde que nace, ¿cierto?, las primeras compañías fonográficas, ¿cierto?, los primeros sellos, las primeras disqueras, ¿ok? Pero esta evolución musical viene desde antes, ¿ok? Y vemos este periodo de la guerra civil, y ya existía en el territorio confederado una música, ¿cierto?, que reflejaba la cultura sureña, ¿ok? Entonces, tanto así de que cuando aparece el jazz en el sur, ¿cierto? Primero no se le llama jazz, se le llama a las bandas que tocan jazz se les llaman bandas Dixieland. Existían estas bandas, todos estos eran músicos, como ves somos 4 músicos y un percusionista. Estas bandas tocaban en big bands, en bandas organizadas, en orquestas grandes y tal, y no los dejaban salirse de su papel, punto. Ahí es donde tenían que estar. Entonces se juntaban después por la calle para acompañar las comitivas de los entierros y demás. Y hacían lo que les daba la gana directamente. Era un poco como el grito a la libertad, ¿no? Era época de esclavitud y todo este tema. Entonces, habían 2 tipos de bandas, las Dixieland organizadas, con sus uniformes y sus cosas y tal y cual, y las que un poco con cualquier cosa, un chaleco, un sombrero y tal, iban tocando por la calle, que somos nosotros, los golfos. Ah, qué bien, los golfos. Pues venga, ¿qué temita nos hacen? Hello Dolly. Hello Dolly. Ay, qué guay. Vale, pues adelante, chicos. Después los volvemos a ver y alargamos otro poquito, ¿vale? Venga, gracias, chicos, adelante. Y ese jazz más como antiguo, más viejito, ¿cierto?, es conocido como música Dixieland, más que jazz, ¿ok? ¿Me entienden? Pero me estoy adelantando, ¿ok? Esto no demuestra que el jazz, ¿cierto?, provenga de esta música. Como les digo, hay todo un cuento antes todavía para llegar a este periodo. Pero este asunto, esta transformación comienza aquí en la guerra civil, ¿ok? Me va a costar un poco explicarlo, pero voy a hacer todo lo posible, ¿ok? Y obviamente no es una discusión en donde yo tenga la última palabra. Seguramente voy a estar equivocado en muchas cosas de las que voy a decir, pero la idea es abrir otra perspectiva del asunto, ¿ok? Nada más. Para tratar de entenderlo un poco más allá de lo que nos dicen, ¿ok? Bueno, está, ¿cierto?, esta cuestión de la música Dixieland, del territorio Dixieland, ¿cierto?, de la gente, de los pobladores, ¿cierto?, de la población. Otro asunto que tiene que ver con esta cosa de ridiculizar, digamos, a la gente del sur, algo que, insisto, que si ustedes se dan cuenta que existe hasta el día de hoy, ¿cierto?, en las películas y en las series de televisión, se ridiculiza sobre todo a la gente pobre del sur, a la gente blanca pobre del sur, ¿me entienden? Es común que en series como en Los Simpsons los muestran como los sureños estos que viven en una casa rodante, muy pobres, a veces incluso con conductas inmorales, ¿cierto?, muy ignorantes, ¿cierto?,
que hablan a media lengua, en fin, todo ese tipo de cosas. Y la música también muy satirizada, la música sureña hasta el día de hoy es muy satirizada, ¿cierto? En la serie de televisión, cuando colocan algo chistoso, colocan música folclórica sureña, ¿ok? Y también asocian a la gente del sur con ser personas malas, ¿ok? Y los símbolos de la guerra civil también hoy en día han adquirido connotaciones que no tuvieron en ese tiempo. En ese tiempo eran símbolos nacionales nada más, pero hoy en día tienen esta carga y esta connotación de ser símbolos racistas, algo que ha aportado mucho el cine y la televisión. Recuerdo una escena en la película Forrest Gump, cuando Forrest Gump es niño, ¿cierto? Y está con su, no muleta, sino que con sus prótesis, qué sé yo, porque no podía caminar muy bien, y lo acosan unos niños del colegio, ¿cierto? Y lo empiezan a perseguir en una camioneta para atropellarlo, atropellar a un pobre lisiado, ¿me entienden? ¿Qué personas más malvadas? Y en esta escena, adelante de la camioneta, ¿qué es lo que ponen? Una bandera confederada, pequeña, pero ahí está el mensaje subliminal, ¿cierto? Asociando todos estos símbolos a cosas malvadas, ¿ok? Pero si eso es, hombre, si siempre los confederados fueron racistas. Bueno, vamos a hablar de eso, pero no hoy día. Vamos a hablar de eso en otro día. Pero en fin, hasta el día de hoy sigue la satirización, ¿cierto? Los Beverly ricos, ¿cierto? En fin, Maya se metió otro peje lagarto, ¿me entienden? Ese tipo de cosas. Compañeros. Chispas, salvaron nuestras vidas. A pesar de que dije que los sureños tienen dientes feos y sufren de esa enfermedad de la goma de mascar llamada gingivitis. Aquí nos cuidamos todos. Y mientras vivan aquí, ustedes también son sureños. Vaya, gracias. Es un placer. Mija, te veo en casa. Creo que la lección de hoy es que no importa de dónde vengas, siempre y cuando prediques la misma religión. Fue un placer tenerte en mi clase, Meg. Gracias, en verdad los extrañaré a todos. No teníamos dinero para un regalo, así que todos escupimos en un jarro. Ay, no puedo creer que te vayas. Yo tampoco. Te escribiré. Y yo aprenderé a leer. La próxima vez que vea a un muerto, lo golpearé doblemente fuerte por los dos. Parte de esa campaña, una de las primeras acciones fue también tenía que ver con la música, y fue la canción Dixie, justamente la canción Dixie. Esta canción ya, pero Esteban, ese es un himno confederado. No te pongáis tontito, ¿ya? O sea, ¿cómo vais a ridiculizar a la gente del sur con un himno confederado? Bueno, la cuestión es que esa canción la hizo un compositor del norte, ¿ok? No recuerdo el nombre, lo voy a colocar por ahí, la foto y el nombre del caballero. Y era una canción, y aquí viene un tema importante, que estaba incluida, que fue hecha para incluirla en un espectáculo de juglares, ¿ok? O es decir, hay una palabra mainstream, no sé cómo es, la voy a escribir también por ahí, ¿cierto? Que eran estos espectáculos de caras pintadas, de los blackface, ¿ok? O los juglares, ¿ok? Y aquí hay otra cosa. Hoy en día, cuando se habla de este tipo de espectáculos y de este tipo de estereotipación cruel, ¿cierto? Sobre todo se habla hoy en día del cine, ¿cierto? Los primeros años del cine y de la animación, en donde salían estos estereotipos de gente negra, del periodo de la esclavitud también, o de blancos, ¿cierto? Pintándose la cara, ¿cierto? Haciendo una sátira del hombre negro, qué sé yo, y que incluso se han funado series y películas al respecto, en lo que existe hoy en día toda una cultura de la cancelación. Y eso sí, tiene mucho que ver. Muchas veces en las películas y en las animaciones se colocaban estos estereotipos, y muchas veces estos estereotipos eran colocados de mala leche, ¿me entienden? No con mucha buena intención, pero hay que ver
antes de empezar a hablar de estas cosas hay que ver quiénes estaban detrás de todo este material. ¿Ah? ¿Quiénes eran los dueños, los administrativos de las compañías que hacían estas películas? Bueno, siempre han sido los mismos grupillos secretos, ¿cierto? Claro, ahí está el racismo. ¿Ah? Y hay otra cuestión. Este asunto se supone, si usted busca la información oficial, se supone que este asunto nació como una sátira cruel de los hacendados sureños, ¿cierto?, para mofarse de sus esclavos, ¿ok? O sea, no les bastaba a estos desgraciados con tener a esta gente esclavizada, y más encima se burlaban de ellos haciendo este tipo de representaciones, ¿me entienden? Pero aquí viene aquí viene lo bonito de esta cuestión, y es que a mí no me queda claro cómo funcionaba el tono de estas representaciones. Y otra cosa es que todas estas cuestiones de los blackface, de los juglares y de esa palabra que no sé cómo se pronuncia, nace en el norte, no en el sur. ¿Okay? Y revisando la grabación me di cuenta de que me faltó decir de que esta cuestión nace en el norte como una herencia de los blackface que se hacían en Inglaterra, en el teatro inglés, porque en la época, ¿cierto?, de toda esta época isabelina, qué sé yo, estaba prohibido, se prohibían los actores negros, entonces por eso tenían que ocupar actores blancos con las caras pintadas de negro. Y recordemos que en este tiempo Londres y Nueva York estaban muy conectados, entonces puede que ahí venga la herencia. ¿Ah? Recuerden ustedes este caso, por ejemplo, la obra de teatro de Otelo, de Shakespeare, donde Otelo, que era un hombre negro, lo interpretaba un hombre blanco pintado de negro, eso allá en Inglaterra, ¿me entienden? Y lo otro es que me fijé también de que estaba muy... suena como muy duro lo que menciono más adelante, pero me gustaría que tengan en claro de que estamos hablando de este periodo de tiempo, de la Guerra Civil, cómo fue esta expresión cultural, entre comillas, en este periodo de tiempo de la Guerra Civil. Y no olviden que este asunto de este tipo de teatro duró más de 100 años en Estados Unidos, entonces hay otra cosa, tuvo una evolución de distintas maneras, ¿me entienden? Pero en este periodo de la Guerra Civil, creo que lo que marca el asunto es simplemente una campaña de propaganda política de desprestigio, tanto del norte como del sur, ¿cierto?, cada uno, y en donde el tema de satirizar al esclavo negro creo que era una cosa secundaria dentro de lo que sí era el tema de lanzarse críticas entre la población blanca unos con otros, ¿ok? Recordar nomás de que en una carta de un abolicionista a Lincoln, ¿cierto?, preguntándole, exigiéndole que acelerara el proceso de emancipación, y que si iba a liberar a todos los esclavos o no, que ella tenía sus dudas, y Lincoln le responde que si tiene que liberarlos a todos, o si tiene que liberar a unos pocos, o si tiene que liberar a ninguno, eso a él le da igual, y que lo que a él le interesa son otras motivaciones políticas. Entonces creo que eso marca ese asunto, no olvidar de que para la gente que movía el dinero y todas las fuerzas que hay que ocupar para crear esta propaganda, el tema del abolicionismo lo tomaban cuando les convenía, ¿me entienden? Y el tema de los negros también lo tomaban cuando les convenía. Entonces, eso, tomando todo eso en cuenta, ténganlo en cuenta para lo siguiente que voy a decir. Eso, ya, enredado, hombre. Hay un artista, no recuerdo su nombre y debería recordarlo porque posteriormente se crearon leyes segregacionistas con el nombre del personaje que creó este artista. Un humorista, ¿ok?, que se considera el primero en hacer un espectáculo de blackface, ¿ok? Y este humorista saca la idea
una vez que tuvo un viaje al sur y pudo conocer una hacienda algodonera. No todo el mundo tenía acceso a conocer una hacienda algodonera, no todo el mundo tenía acceso a conocer a los esclavos de la hacienda algodonera. A esta altura, ¿cierto?, de la historia, en Estados Unidos el esclavo negro era como una cosa mítica, ¿me entienden? Porque muy pocas personas habían visto realmente a los esclavos negros en su lugar, en su lugar de trabajo, ¿me entienden? Incluso la gente del sur, no toda la gente del sur conocía in situ cuál era la realidad de esta gente. Bueno, este tipo viajó al sur y tuvo la suerte de visitar una hacienda algodonera, y ahí parece que sacó su personaje imitando, ¿cierto?, a un esclavo de esta hacienda. Y era un personaje cojo, ¿cierto?, mal vestido, que hablaba muy mal y que hablaba de forma muy grosera. Y eso era lo que llamaba la atención y, al parecer, lo que era cómico, lo que se consideraba gracioso. Pero él lleva su espectáculo al norte, ¿me entienden? Y allí rápidamente se impulsa esta cuestión. Ahora bien, según algunas cuestiones que he visto por ahí, este tipo de espectáculo ya se hacía antes que lo hiciera este tipo, pero no de forma oficial, pues no publicitado, sino que se hacía de forma popular en el norte. Se burlaban de la gente del sur, sobre todo de los esclavos del sur, ¿ok?, de forma popular. Entonces aquí vemos esta dicotomía, que el discursillo, ¿cierto?, de las clases altas, igual que ahora, por ejemplo, aquí en Chile tenemos el discursillo de toda la agenda 2030, ¿cierto?, por parte de la izquierda, que se supone que representa al pueblo, pero ese es el discurso de la gente de arriba, de los ricachones de izquierda. Acá parece que pasaba lo mismo, y al parecer la gente, las masas, no estoy seguro, a lo mejor estoy hablando tonteras, por eso les digo que lamentablemente no tenemos acceso a las rutinas a las rutinas cómicas de esta cuestión, ¿ok?, para saber el tono que tenían estos espectáculos, ¿me entienden?, el verdadero tono. Pero eso es lo que me parece a mí, ¿me entienden? Yo veo que hay, por las fotos que hay con respecto a esta cuestión, que hay una satirización, pero posiblemente incluso la satirización y este asunto en ese tiempo de lo ridículo que se veía hombres blancos con la cara pintada de negro para imitar negros, también creo que por un lado a lo mejor incluso era para satirizar al hombre pobre blanco del sur, ¿me entienden?, y mofarse de ellos, representándolos como hombres negros y muy parecidos a los esclavos, ¿me entienden? Si esta gente del sur es tan ignorante y bruta como los esclavos, ¿me entienden? Algo así. A lo mejor lo estoy interpretando de mala manera, pero el hecho es que este asunto nace y se desarrolla primeramente en el norte, y llama la atención, ¿cierto?, de los políticos abolicionistas, y le dan un impulso a esta cuestión, y le dan un impulso a estas compañías. Crecen, se vuelven muy populares, muy populares. Esta cuestión de los blackface duró por mucho tiempo. Este tipo de espectáculos, por lo que he visto yo en algunos comentarios de video, al parecer se seguían realizando hasta los años 60, incluso 70, ¿ok? Y los realizaban en los colegios. He visto comentarios de gente blanca y negra, ¿cierto?, que dicen recordar haber participado en estos espectáculos cuando eran niños, y no los recuerdan de mala manera, los recuerdan como algo bonito, como algo que era parte de la cultura norteamericana, ¿me entienden? Entonces, ese es el problema, que no tenemos realmente el tono que se empleaba en este tipo de espectáculos, ¿ok? Insisto que eso es muy importante porque hasta el día de hoy el humor sirve para satirizar, ¿cierto?, y satanizar sectores de la población, de acuerdo al barómetro político, ¿ok? Me acuerdo de un personaje, no me acuerdo cómo es que se llama el actor, un actor chileno, que hizo varios personajes cómicos en los 90, varias sátiras, sobre todo del hombre pobre, ¿ok? Tenía el personaje del malo, en donde salía un tipo que era
cogotero, delincuente, qué sé yo, pero pobre, ¿me entienden? Y él también tenía otro personaje que se llamaba el Cacaca, ¿ok? Y que era un vendedor de diarios, cojo también, y parecido al personaje que inventó este otro tipo. Hablaba muy a media lengua también, a medio trapo, eso era muy chistoso, y era un estereotipo del hombre trabajador pobre chileno, ¿ok? Y me recuerdo, no sé, más de alguno se recordará de que el personaje aparecía con la cara pintada, no de negro, obviamente, porque aquí no estaban todavía ese tipo de población, pero sí muy moreno, haciendo un estereotipo racista de esta cuestión. En el momento nadie lo tomaba así, nadie, ¿me entienden? Era un personaje absolutamente integrado y normalizado y muy cómico. Y que yo creo que la mayoría de las personas lo recuerdan incluso con cariño, ¿me entienden? Bueno, por eso les digo que no tenemos las rutinas, no tenemos el tono con que se realizaban estas cosas, pero el tema es que cuando llegan estos espectáculos al sur, ¿qué sucede? Los sureños, en vez de escandalizarse de esta cuestión, asumen, ¿cierto?, este tipo de espectáculos y crean ellos mismos también sus propias compañías de blackface y de juglares, pero en su propio estilo, ¿cierto? Haciendo una cosa más elaborada, ¿cierto? Vistiendo a los personajes de mejor manera, ¿cierto? No como los mostraban en el norte, sino que vistiéndolos de manera elegante, como los habitantes del norte, ¿ok? Como los habitantes blancos del norte. Por eso es que a mí me surge esta idea de que esta cuestión de mala leche en realidad era para burlarse de la gente blanca, ¿ok? Haciendo un estereotipo ridículo para la época, ¿cierto? De disfrazar gente blanca como gente de color, ¿me entienden? Para hacer la comparación de que los sureños, ¿cierto? Los sureños, el habitante sureño es igual de tonto, es igual de torpe, es igual de bruto que sus esclavos negros. Y a su vez los sureños haciendo la alusión de que el negro, ¿cierto?, del norte o el blanco, digo, del norte es igual de arribista que el negro del norte. ¿Me entienden? ¿Me entienden? A lo mejor aquí me estoy saliendo de madre y me estoy pasando un rollo que nunca existió, ¿me entienden? Pero el tema era ese, que este asunto fue utilizado como propaganda y contrapropaganda, sobre todo para, obviamente, satanizar, ridiculizar y obviamente llevar a un nivel moral más bajo a la población del otro lado, ¿ok? Este tema, como les digo, fue muy popular en Estados Unidos y después de la guerra civil no terminó. Y después de la guerra civil comenzaron a aparecer grupos de blackface de gente negra, ¿ok? Gente negra haciendo estos espectáculos en donde incluso estos negros, ellos se pintaban, se embetunaban la cara con betún, ¿me entienden? Algo que ya de por sí ya es raro y hasta chistoso. ¿No te disfrazaste? ¡Claro que sí! Me disfracé de negro. Pero eres negro. Pero estoy disfrazado de un negro diferente. Pues yo te veo igual. ¿O sea que los negros somos iguales? No, no es eso. ¡Eres un Y lo racista! hacían, ¿cierto?, para ridiculizar ahora a la gente blanca en general, a los del norte y a los del sur, ¿me entienden? Algo así como la revancha, ¿me entienden? En fin, y bueno, después sí, se siguió desarrollando todo este asunto hasta el punto de que estaba absolutamente normalizado e integrado en la cultura norteamericana este tema de los juglares, los espectáculos de blackface y Milstein, o como sea que se llamaban, ¿ok? La cuestión es que en su momento fue utilizado como propaganda bélica, ¿ok? Ya. Y tenemos entonces esta cuestión de la canción Dixie, ¿cierto?, que fue creada en su momento para integrar un espectáculo de blackface, un espectáculo de juglar, ¿me entienden?, en el norte. Y la letra de la canción satirizaba, como les digo, al habitante sureño o al esclavo sureño, ¿me entienden?, haciendo una sátira de lo nostálgico que puede llegar a ser, ¿cierto?, ser un esclavo, ¿cierto?, y en el norte soy un negro en el norte, pero echo de menos el sur,
porque el sur era tan maravilloso, ¿me entienden? Obviamente era ¿cómo se dice la palabra? Bueno, ustedes me entienden. ¿Qué pasó? Nuevamente la canción llega al sur y los sureños la adoptan como propia. Le hacen una letra, ¿cierto? Propia, ¿me entienden? Y la canción sirve para crear una identidad sureña, ¿ok? Al punto que llega a ser prácticamente el himno nacional informal, digamos, de los Estados Confederados, ¿ok? A todo esto, la Unión también responde haciendo otra versión, una versión ya del ejército de la Unión, también haciendo una versión más agresiva, anunciando a los sureños que se iban a tomar la revancha y que los iban ahí a atacar y que las consecuencias iban a ser graves, ¿okay? Entonces aparecieron en cuanto a la letra más de una versión. Se dice que Lincoln quería mucho esta canción y él la consideraba como un y mucha gente, muchos políticos la consideraron como una canción tan buena onda que servía como para unir al norte y al sur. Lincoln obligó, cuando se firmó la paz, obligó a los confederados a tocar esta canción, Dixie. Y esta es la contrapartida, ¿cierto? El Yankee Doodle, ¿cierto? Y la contrapartida también de el nombre peyorativo que se le da también a la población del norte, los Yankees o los Dutch o los Yankees. Hasta el día de hoy, ¿cierto? Se conoce al norteamericano como los Yankees, dando a entender, y aquí hay algo que no se conoce mucho, dando a entender que el ejército de la Unión, el ejército del norte, era un ejército conformado por inmigrantes europeos, Yankees y Dutch, ¿me entienden? Y no gente nacional de Estados Unidos como ellos, ¿me entienden? Gente sin identidad, y en parte tenían razón. O sea, si ustedes buscan fotos, cuesta encontrar, pero hay fotos del ejército de la Unión, y en las películas obviamente todos aparecen con el mismo uniforme, y en la mayoría de las fotos también, porque insisto que toda esta historia tiene un montón de capas de censura, y esa censura también ha llegado al material gráfico, obviamente. Pero había muchas compañías de mercenarios europeos de toda Europa en el ejército de la Unión, ¿okay? Y creo que también eso influyó muchas veces en la falta de compromiso del soldado de la Unión con respecto a la causa, que se veía algo muy distinto al ejército confederado, que era un ejército muy pobre, en desventaja numérica, como vimos en el capítulo pasado, pero muy compenetrado, muy patriota, ¿ok? A pesar de que las películas, ¿cierto?, nos hagan ver otra cosa, ¿ok? Pero los números no mienten, ¿ok? Y no se puede llegar a los números, ¿cierto?, de productividad, entre comillas, que tuvo el ejército confederado sin que los miembros del ejército hayan tenido una fuerte convicción. Y esa fuerte convicción, ¿cómo se crea? Bueno, lo dijimos en otra ocasión, ¿cierto? El hombre pobre no se involucra en movimientos políticos, no está ni ahí, ¿cierto? Y menos todavía en conflictos de guerra, a menos que exista, ¿cierto?, una idea en donde al hombre pobre se lo integre, ¿cierto?, a la patria, ¿me entienden? Se lo haga sentir que es parte de la patria y de una tradición, ¿cierto?, y de un folclore y de una población, de una gente, ¿cierto? Todos aquí somos parte de esta patria. Y todo eso que le da una identidad al hombre pobre, algo que el hombre pobre nunca tiene, que es la identidad, ¿me entienden? En algo, ¿ok? Bueno, ahora voy a ir cerrando, pero este tema obviamente es mucho más largo, ¿cierto? Pero la idea, ¿cierto?, esta de que en la música Dixie, la música confederada, vimos en otro capítulo de esta cuestión que la música popular, digamos, ¿cierto?, está dividida, ¿me entienden? Que había una música, ¿cierto?, para las clases altas, las clases dirigentes, ¿cierto?,
los hombres que tienen el poder, ¿cierto? Tenían un tipo de música que era más estructurada que la música tradicional del hombre común, ¿cierto? La música popular, ¿me entiendes? Que era menos estructurada, más improvisada, ¿me entiendes? Todo ese tipo de cosas, ¿ok? En este tiempo, entonces, la gente rica del sur escuchaba, ¿cierto? Al igual que en el norte, escuchaban música clásica, ¿me entiendes? Que era la música de la clase dirigente en este periodo por excelencia, en Europa también, ¿ok? Pero acá en el sur, ¿cierto? Tomaba otra identidad. Era música clásica, pero tomaba unos tintes campiranos que unían la música de la clase alta con la clase baja, ¿ok? Porque no siempre los grandes salones y todo el asunto tenían acceso a músicos, ¿cierto? De conservatorio, ¿ok? Y a veces todas estas fiestas, todas estas cuestiones se hacían también con músicos improvisados, entre comillas, o músicos de clase baja, ¿ok? Que le daban a estas piezas bailables, piezas de música clásica bailable, les daban un toque campirano, ¿me entienden? Los ritmos más populares dentro de la clase alta en el sur eran la polka y el vals y sus derivados. El vals tiene un montón de derivados, un montón de estilos de música. El vals se puede tocar con un montón de formas. Y la polka también, ¿ok? Hasta cierto punto también eran las tendencias más importantes acá en Chile, dentro de la clase alta de principios del siglo XX, ¿ok? Y esto también tenía su derivado en la música popular, ¿cierto? Más populares de la clase baja, ¿entienden? Y a esto se le suma, ¿cierto? En la clase baja, la música folclórica, ¿ok? Que se va mezclando todo esto. Todo esto se va mezclando. Había reunido un montón de videos para tratar de ir colocando videos e ir explicando esto de una forma más didáctica, pero se me hace casi imposible, ¿me entienden? Porque yo no soy músico, entonces me cuesta, así que lamentablemente no van a tener que tener harta imaginación. Pero se fueron mezclando todas estas cosas para crear una identidad en el sur, una identidad musical que fue muy fuerte hasta el día de hoy, ¿me entienden? Y está este tema de la música folclórica que no tenía un nombre en específico, ¿ok? Y que al mismo tiempo era muy similar o provenía, ¿cierto?, de la música popular de las islas británicas, ¿cierto?, de la música escocesa y sobre todo de la música irlandesa, ¿ok? En otros textos, ¿cierto?, de musicólogos aparece como música celta, ¿ok? Creo que eso podríamos verlo después, porque ahí hay un tema, creo que es bastante interesante y que está bastante invisibilizado, ¿me entienden? Y es este tema de esta música, entre comillas, celta, ¿ok? Pero el tema es que entre toda esta mezcolanza, que después también esta historia es larga, se siguen añadiendo ciertos ingredientes a medida de que después termina la guerra civil, ¿cierto? Y esta música se exporta, entre comillas, hacia el oeste, ¿se entiende? Cuando se produce, ¿cierto?, la conquista del oeste y se ingresa en territorio mexicano y todas esas cosas, y se va uniendo también con la música mexicana, aparece la música ranchera, ¿cierto?, que se convierte en música country. Pero todos estos nombres se los colocan las disqueras posteriormente a esta música, pero antes de eso esta música no tenía nombre, no tenía descripción. Muchas veces se la llamaba con el nombre de la región en donde se hacía un cierto tipo de música folclórica, ¿cierto? Y otras veces, como esta música siempre fue de la clase baja, de la gente pobre, otras veces se les colocaban nombres peyorativos que persisten hasta el día de hoy, como por ejemplo la música hillbilly, ¿me entienden? ¿Qué música si tú? Música hillbilly, ¿me entienden? Música Dixie, hillbilly, los hillbilly. Nuevamente esta cosa de tomar a la gente del sur, sobre todo a la gente pobre del sur, y darle esta aura de gente tonta, ¿me entienden? Y obviamente su música tiene que ser música tonta, ¿me entienden? Esta música la gente la hacía con los medios que disponía.
Había gente que tenía un violincito por ahí, un banjo, por ahí alguien tendría un contrabajo, qué sé yo, pero otras veces se hacía con instrumentos artesanales, con cosas que ellos podían crear. Aparecen estos instrumentos raros que hechos con serrucho a veces, ¿cierto? Acá en Chile también pasa lo mismo y aparecen todos estos panderos, estas panderetas, ¿cierto? No me acuerdo cómo se llama el tormento, ¿cierto? Hecho con tapas de botellas de bebida, ¿cierto? O estos instrumentos de percusión hechos con maxilares de bovino, ¿me entienden? En fin, con lo que tuvieran a mano. Pero siempre había un violincito y un banjo por ahí para hacer esta música. Entonces, aquí hay una cuestión dentro de todo este mundo de la cultura woke de hoy en día y de todos estos musicólogos que se meten a esta discusión, de decir de que todas estas músicas, todas estas expresiones musicales del sur, populares del sur, tienen orígenes africanos, ¿ok? Cualquiera de este tipo de música, cualquier tendencia que usted busque, ¿cierto? En Wikipedia le va a aparecer este tipo de música tiene orígenes africanos, ¿ok? Y le van a poner después, y también música irlandesa, o música, lo que sea, pero le dejan en claro, ¿cierto?, que esto es africano, pero no entregan ningún argumento, nada, simplemente te dicen, esto proviene de África porque sí, pues, ¿ah? Esto es africano. ¿Por qué? Porque es africano nomás, po. Y tenéis que quedarte con eso. ¿Me entienden? Pero toda esta música folclórica no tiene nada de africano. ¿Mm? Y lo hablamos en otro video, de que la prueba de esto está en que en África, ¿cierto? Hay una prueba continental, tenemos un continente completo para colocar una prueba con respecto a esta cuestión. Y es que en África no existe una tradición de jazz y de blues, ¿me entienden? En cambio, en estos Estados Confederados, en esta música folclórica blanca, ya estaban en este tiempo todos los argumentos rítmicos, armónicos y melódicos para que surgiera el jazz y el blues. Por algo se habla de la música country blues, ¿entienden? Porque proviene de ahí, ¿entienden? Yo sé que todavía esto es muy difuso, a esto obviamente argumentan un poco mejor, ¿cierto? Claro que sí, se puede argumentar mejor. Pero como les digo, lo que busquen ustedes siempre les va a aparecer música hillbilly. También les va a aparecer que tiene orígenes africanos, ¿ok? Esta música hillbilly era tan precaria, ¿cierto? Que de aquí surge la idea de tocar, ¿cierto? Imitar una trompeta con una peineta, colocándose una peineta en la boca, ¿cierto? Y una peineta con papel. Esta cosa de hacer música artesanal, pues, no tenían trompeta. La gente pobre, ¿me entienden? Y sale este jazz, ¿cierto? Esta música hillbilly tocado con una trompeta hecha con peineta, pues. De eso se trata este asunto, ¿me entienden? Y otras tendencias que también surgían de forma muy popular. Pero hasta esta cuestión, si usted busca música hillbilly, le va a aparecer en Wikipedia que tiene un origen africano. ¿Dónde está lo africano en eso? ¿Me entienden? Y es más, Wikipedia se contradice, porque hay un dúo muy famoso de música hillbilly, tan famoso que no me acuerdo cómo se llaman, ¿cierto? Que resulta que estos caballeros, porque toda esta música fue siendo grabada a medida que se necesitó de que fuera siendo grabada, ¿me entienden? Ya vamos a ver ese proceso, ¿entienden? Pero uno de los últimos tendencias que fueron grabadas fue esta música, la música hillbilly. Y esta música se comercializó en el catálogo afro, ¿me entienden? Étnico. Y estos caballeros, cuando supieron que su música estaba en ese catálogo, alegaron, no los pescaron y ellos llevaron a juicio a su compañía y ganaron. Demostraron que su música no era afro, ¿me entienden? Y aún así, si usted busca en Wikipedia música hillbilly, le va a aparecer de que es música de origen africano.
¿Me entienden? Ahí tenemos un ejemplo de cómo se tuerce y se fuerza esta opinión. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo se podrá demostrar, ¿cierto?, el momento en que nace el jazz? No se puede. Pero como les digo, esta música ya tenía en su rítmica, en su melodía y en su armonía todos los rasgos para poder convertirse en jazz. Entonces, decíamos en otro video anterior, ¿cierto? Hablábamos de la música tradicional y decíamos esta cuestión de que muchas veces la música tradicional, ¿cierto?, que representa una zona, es igual que la música a lo mejor de otra zona geográfica y de otra etnia incluso, pero que se diferencian la una con la otra simplemente porque se tocan, se ejecutan con otros instrumentos e inmediatamente asumen otra sonoridad que las convierte en otra tendencia musical. ¿Entienden? Creo que eso fue lo que pasó con la música Dixieland. Creo que en este periodo de la guerra civil, la música Dixieland, folclórica, se convierte en los primeros atisbos de lo que podríamos llamar jazz Dixieland. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, también creo que vimos en otro video, ¿cierto?, este tema, por ejemplo, de las melodías tipo jazzista, y que incluso en el barroco podíamos encontrar melodías clásicas, ¿cierto? Bach, Mozart, qué sé yo, o Tchaikovsky después, ¿cierto? Pero que al quitarle el violín y colocarle una trompeta, ¿cierto?, una batería y esa trompeta sumarle una batería, inmediatamente se transformaba en jazz. Creo que dije un ejemplo, hay varios, pero siempre se me olvidan y me acuerdo solamente de este tema de ¿cierto? Creo que es de Bach. Y que al ponerle una trompeta, jazz. Solamente por cambiarle el instrumento, cambia la sonoridad, cambia también un poco la interpretación. ¿Me entienden? Y esto no es una idea tan loca, porque pasó en otras partes del mundo justamente por este tema de las guerras. También pasó acá en Chile, ¿cierto? Cuando músicos populares, ¿cierto?, ingresan a las bandas de guerra, ¿cierto?, sobre todo durante la guerra del Pacífico y posteriormente, y comienzan también a surgir bandas de otros estilos de música que tocan la misma música que venían haciendo antes, pero al tener acceso a instrumentos de bronce, digamos, instrumentos de viento de bronce, tomaban otra sonoridad y comenzaban a hacer otro estilo de música. ¿Okay? Creo que eso pasó en el sur. Y hay un tema de que las bandas de guerra del norte y del sur no ocupaban negros dentro de sus filas. En el norte puede que sí, pero en el sur obviamente no. ¿Me entienden? Y las bandas de guerra, eso sí, eran muy básicas. Se componían de flautines que eran muy fáciles de hacer. Agarrar un tubo y le ponen así unos hoyos. Esto es típico de que en el colegio mandan a hacer a los niños la clase de música un flautín. Es lo más fácil, ¿cierto? Y tambores, un par de tambores y unos cuantos flautines, y ya tenía ahí una banda de guerra, ¿cierto? Y en el Estado Confederado una banda de guerra que interpretaban marchas irlandesas, ¿ok?, al estilo confederado. Eso es irlandés, celta, ¿cierto? Le quitas el flautín, lo tocas con instrumentos folclóricos y se convierte inmediatamente en música folclórica celta. Pero junto con estas bandas de guerra, durante el inicio de la guerra civil en el sur se crearon bandas de guerra, y no solamente de guerra, sino que también de teatro y de humor, itinerantes, que iban pueblo por pueblo para motivar a la gente,
para satanizar también a la gente del norte, perdón, para ridiculizarla también, qué sé yo, y sobre todo para hacer más agradable un poco el asunto, y también para motivar a la gente para que se enrolara en la guerra, y para que también aportaran en dinero, dieran sus aportes. Estas bandas, estas ya eran más elaboradas, y estas incluían obviamente los instrumentos que ya tenían estas personas: un banjo, un contrabajo, lo que fuera, ¿cierto? Un violincito por ahí, pero también les fueron aportando instrumentos de bronce. Y ahí es cuando yo creo que esta música folclórica se transforma en jazz Dixieland, pero sin presencia de la gente negra, que no tenía acceso a instrumentos musicales. ¿Y por qué no tenían acceso a instrumentos musicales? Están mintiendo, Esteban. Hay un montón de fotos de negritos del sur con instrumentos. Sí, pero ¿son fotos que corresponden al periodo, a este periodo? ¿O son fotos posteriores? No lo sé, no lo podemos saber. Pero lo que sí se cae de maduro es que los negros en el sur no participaron en el ejército, y no iban a participar tampoco en estos espectáculos de ridiculización de la gente del norte. ¿Me entienden? Y hay otra cosa. Hay otro tema también con los instrumentos. ¿Ok? El instrumento más representativo, digamos, de esta música folclórica del sur es el banjo. Tanto auditivamente como por su forma y todo el asunto, uno ve un banjo y que se imagina un sureño gringo, ¿me entienden? Tocando banjo ahí en un pantano por ahí, ¿me entienden? Con una ramita en la boca y un sombrero de paja alto y un banjo, ¿me entienden? Y flotando en una barcaza hecha con un tronco entre medio de un pantano, que lo están esperando ahí los cocodrilos, pero él está relajado porque él es sureño y está con su jardinera de sureño y con su banjo tocando, ¿me entienden? La imagen idílica de esta cuestión. Si usted va a Wikipedia y busca el tema del banjo, adivinen qué es lo que les va a aparecer: que el banjo es de origen africano, obviamente. Esto no tiene ningún sentido. Y obviamente Wikipedia no aporta ningún argumento para decir de que el banjo es africano. ¿Puede que el banjo sea africano? Sí, totalmente. Porque aquí hay otra cuestión, que esta idea, ¿cierto? Vimos en el tiempo antiguo, ¿cierto? Que estaban todos estos instrumentos tipo arpa, ¿cierto? Estas liras, ¿cierto? En el tiempo de los etruscos, en el tiempo de los minoicos, y después de los griegos y los romanos, etcétera, Nerón tocando la lira, ¿cierto? O el arpa, instrumentos de cuerda, pero donde se podía ejecutar, cada cuerda ejecutar una sola nota a la vez, ¿entienden? Entonces, a alguien por ahí se le ocurrió hacer otro instrumento en donde se pudiera colocar una cuerda pegada a una tabla o a un palo, ¿cierto? Y esto juntarlo con una calabaza o cualquier cosa que fuera hueca, que diera una resonancia, y ponerle un alambre o una lana, ¿cierto? Y tensarlo, y pen, y al ir presionando, ¿cierto? Pen, ya tenés una cuerda pero con varias notas. Y si a eso le puedes poner 2 o 3 cuerdas, ya tienes un precursor de un instrumento de cuerda tipo guitarra, ¿me entienden? Es lo más fácil de hacer, ¿entienden? Ejemplos de instrumentos de este tipo hechos de forma artesanal hay en todo el mundo, ¿entienden? Un montón de variedades, y a través del tiempo también, y después más elaborados, obviamente, el laúd, y hechos con caparazones de tortuga, o el charango boliviano con caparazón de quirquincho, qué sé yo, ¿me entienden? Pero hay un instrumento en que
en cuanto a antigüedad y también distribución geográfica más amplia, que yo creo que por eso debería ser el candidato más apetecible, digamos, a ser el antecesor de todos estos instrumentos tipo laúd, tipo guitarra y tipo banjo, ¿me entienden? Y es el tambor, ¿ok? Y ese instrumento es mesopotámico, ¿ok? Es mesopotámico, pero está presente en todo el Oriente Medio, en Europa del Este, en el Asia Central, ¿cierto? Hasta Siberia se puede encontrar este instrumento. Por lo tanto, creo que es el mejor candidato a ser el abuelo o el tatarabuelo de todos estos instrumentos de cuerda, ¿entienden? Y no es africano. Y esto no quita que en África existan instrumentos muy antiguos, como les digo, hechos de forma artesanal, que tengan más o menos la misma idea, el mismo concepto. Pero el tema es cómo llega esto primero a las Islas Británicas para luego llegar a Estados Unidos. Obviamente, Wikipedia nos dice que llega a través junto con los esclavos, que los esclavos traen, ¿cierto? Los esclavos africanos traen estos instrumentos, ¿cierto? Y que después los copian, ¿cierto? Primero llegan a Inglaterra, ¿cierto? Los esclavos llegan a Inglaterra con estos instrumentos y después llegan a Estados Unidos también, ¿ok? Eso es absolutamente improbable, porque los primeros esclavos africanos que llegaron a Estados Unidos, ¿cierto?, a través de las compañías inglesas que traficaban, ¿cierto?, que cometían este crimen de tráfico humano, que en ese tiempo no era un crimen, lamentablemente, pero que pusieron esta idea de la esclavitud tipo compañía, ¿cierto?, con las compañías de las Indias, todo ese asunto. Transportaban a esta gente, a esta pobre gente, las transportaban simplemente como objetos. Es decir, el viaje era todo el viaje recostado en varios niveles, ¿cierto?, de camastros de madera, y iban encadenados y desnudos. No llevaban nada de equipaje. Por lo tanto, encuentro que es muy improbable de que hayan llegado esclavos africanos trayendo instrumentos de este tipo si no se les permitía llevar ningún utensilio con ellos. Entonces, más de alguno dirá, bueno, es que a lo mejor llegaban y después de que llegaban fabricaban algo, ¿me entienden? Sí, puede ser totalmente. Pero aquí hay una cuestión súper importante en este asunto, para que no digan que simplemente yo estoy diciendo esto porque me arranco con los tarros o porque soy un tipo mala leche, ¿me entienden? Y es que en la esclavitud tipo masonería inglesa, ¿cierto?, tipo corporación naviera, en este tipo de esclavitud que no respetaba la espiritualidad del ser humano y que incluso llega a crear esta rama, ¿cierto?, de estudio, la antropología, ¿cierto?, para justificar, ¿cierto?, de que esta gente africana era inferior al hombre blanco, ¿cierto?, y que por lo tanto se le podía esclavizar y que incluso no tenían alma, ¿me entienden? Todo este tipo de cosas que tenía que ver con el sistema, insisto, masónico inglés. Ellos, para conseguir que este hombre, ¿cierto?, que secuestraban, ¿cierto?, que abducían de sus hogares en África, que los trasladaban en las naves, ¿cierto?, y para esclavizarlos ya en Europa o en Estados Unidos, necesitaban imperiosamente que este hombre fuera desarraigado de su cultura, que este hombre no tuviera tradición ni cultura que lo uniera a su pasado africano. Es decir, todos estos negros fueron sometidos a un proceso de desafricanización. Y esto incluía, obviamente, la música. ¿Por qué debo saber esas cosas? ¿Los conoces tú? Ese escándalo me está volviendo loco. ¡Ese ruido! Hemos estado aquí semanas escuchando solamente ese ruido. Saben quiénes somos. Nos ven cenar de platos vacíos y beber de copas sin nada. Vamos a Nueva Orleans. La ópera de París está en la ciudad. Probaremos la cocina francesa. Discúlpame si es que siento respeto por la vida.
Pronto se acabarán las gallinas, Louis. Siempre han sabido que la música crea tradición, crea cultura y crea identidad. Y eso era lo que no querían. Para poder esclavizar al hombre, ya lo hemos visto en otros videos, ¿cierto? Hay que quitarle todo ese tipo de sentimientos. ¿Okay? Por eso todos estos negros, lamentablemente, fueron sometidos a un proceso muy fuerte de desafricanización. Una desafricanización que se llevaba a cabo a través de premios o a través de castigos, ¿me entienden? Si tú te comportas de esta manera o te dejas de comportar de esta manera, yo te voy a premiar. O si tú te comportas de esta manera o te dejas de comportar de esta manera, yo te voy a castigar, ¿me entienden? Y esto, al pasar los años, a pasar las generaciones, ¿cierto? Cuando llegamos al periodo de la guerra civil, ya han pasado un montón de generaciones que tienen absolutamente olvidado y desarraigado de su interior, de su psiquis, África. El esclavo sureño, el esclavo de la Confederación, es un esclavo absolutamente desafricanizado. Hace mucho tiempo que no tiene nada que ver con esa cuestión. Lo ven como algo negativo, algo que trae problemas. Ven, los mismos esclavos del sur ven al hombre africano como algo maligno, ¿me entienden? Por lo tanto, asumir que todos estos estilos de música tienen un pasado africano, para mí es inverosímil, ¿me entienden? Lamentablemente hay que decirlo, el esclavo americano era un hombre desarraigado de su cultura y un hombre embrutecido, absolutamente embrutecido. Y cuando termina la guerra civil y todos estos hombres quedan a la deriva y necesitan abrirse camino y un espacio en la vida, necesitan integrarse de alguna manera a la sociedad. Y para conseguirlo, no era el camino, ¿cierto?, echar a andar tradiciones y culturas que ya habían quedado hace más de 100 años olvidadas en el tiempo, hace varias generaciones olvidadas. Lo que era más sensato, digamos, era acomodarse a la cultura del hombre blanco. Y eso fue lo que hizo la población negra en Estados Unidos. Y eso obviamente trajo problemas de tipo social y de tipo racial, ¿cierto? Problemas de racismo en Estados Unidos, tanto en el hombre blanco como en el hombre negro. Pero de eso vamos a hablar después, cuando hablemos de este asunto del racismo. El asunto es que es muy poco probable de que este tipo de música, claro, después fue interpretado por negros, y lo vamos a ver también, cómo fue también un poquito ese asunto, y la población negra, ¿cierto?, la comunidad negra, le dio a toda esta música una interpretación, una sonoridad también, aportaron con una sonoridad. Pero eso no quiere decir que se haya convertido en un estilo, porque el estilo ya estaba creado, ¿me entienden? No fueron ellos los que crearon el estilo, ¿ok? Lo desarrollaron de forma distinta. No sé si mejor o no, porque eso también es sumamente discutible. Hoy en día hay jazz en todo el mundo, intérpretes de jazz en todo el mundo, y muy buenos, ¿okay? Aquí mismo en Chile, qué sé yo, un disco de Cristian Cuturrufo, si se lo muestro a un gringo, estoy seguro que el gringo no va a saber si es un disco gringo, si es un disco de blanco, de negro, nada, ¿me entienden? Hoy en día esa discusión no tiene ningún sentido, pero a mí lo que me importa, ¿por qué me importa este tema? Porque este tema tiene que ver con el desarraigo, ¿cierto?, de la cultura, ¿cierto? Y que fue algo que fue llevado. Esto fue pensado y desarrollado de esa manera, ¿me entienden? Darle una cultura que no le correspondía al hombre negro, y así también quitarle la cultura al hombre blanco hasta el punto en que ninguno de los dos sabe
reconocer su propia cultura. Esto nos pasa a la mayoría de los hombres comunes en prácticamente todo el mundo, o en los lugares donde está presente, ¿cierto?, todas estas políticas globalistas de sociedades secretas y todo ese asunto, ¿entienden?, que han influenciado de tan mala manera en el hombre común al punto de confundirlo, integrarle culturas que no son de él y disminuir la importancia de su propia cultura, al punto en que muchas veces se da el caso de que la gente odia y rechaza su propia cultura, ¿entienden? Esto también pasó con los hombres negros en el sur y también con los hombres blancos, ¿ok? Y como les digo, parte de la problemática del odio racial que existe hoy en día en Estados Unidos tiene que ver con este asunto, con el desarraigo cultural, con el desarraigo de la tradición, ¿me entienden? Y hemos visto anteriormente, antes de terminar, ¿cierto?, recordar este caso de Liberia, ¿cierto?, este proyecto de país que hicieron los gringos enviando esclavos libertos, ¿cierto?, a África para que volvieran, ¿cierto?, a sus raíces, a sus tradiciones, pero esto terminó de muy mala manera, ¿cierto?, con esta población de libertos abusando de la población local, de la población afro original, ¿cierto?, esclavizándolos, ¿cierto?, y aplicando las mismas técnicas de explotación que ellos habían sufrido, ¿ah? Y creyéndose ellos mismos y diciendo de que ellos eran personas superiores, que el hombre africano era inferior y era esclavizable, llegando a las mismas ideas colonialistas, ¿me entienden? Entonces, una visión bastante triste de esta cuestión, y por eso creo yo que es bueno hablar de esto. No sé qué les haya parecido el asunto. Como les digo, seguramente estoy equivocado en muchas cosas, pero todavía queda mucho paño que cortar, así que espero que les haya gustado el capítulo y nos vemos en el próximo capítulo para ya tomar de lleno el desarrollo de este tema de la música, que todavía falta harto que ver, y ver también un poquito el tema del racismo, ¿cierto? Y de cómo fue evolucionando un poco este tema del racismo a partir de la guerra civil. Gracias. Esto fue La Mágica Historia. Que estén todos bien. Cuídense. Chao.